¿Qué tal? Damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que nos están escuchando en este programa de Lo controvertido del derecho, con los auspicios del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es José Guillermo García Murillo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y director ad honorem de esta institución. Me acompaña el doctor Gerardo Águila Carretero. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bien, bien, Guillermo, Oye, pues muchas como gracias. siempre, volviendo a tocar los temas que apasionan y en donde hay que poner mayor énfasis en el análisis. Ahora con el tema, las diversas perspectivas de la persona en el ámbito o fundamento del derecho. Muy bien, excelente. Este es un tema sumamente interesante porque es un tema de alta intelectualidad para empezar. ¿Por qué? Porque a partir de que el conocimiento es verdadero solo y cuando tenga una justificación suficiente, principio que establece Gottfried Leibniz, bueno, entonces podemos pensar en que lo aceptamos como verdadero, porque la justificación que nos manifiesta apariencia de verdad de un argumento es lo que finalmente vamos a aceptar como verdadero, precisamente en virtud de su lógica, en virtud de su fundamento, de su justificación, de su verdad en apariencia para aceptarlo como verdadero. Porque precisamente la ciencia tiene de suyo perfeccionarse. Y en tanto que en la historia de la humanidad el conocimiento se ha ido actualizando, como lo dice Stephen Hawking, como subiéndose en hombros de gigantes, es ahora que hoy día podemos aprovechar esas concepciones filosóficas como administradoras de la razón que surgieron a partir pues de la filosofía griega y que han ido progresando hasta nuestros días. Eso es un constructivismo dinámico que hoy día pues es inclusive una pedagogía en la enseñanza-aprendizaje. Pero déjame adelantar un poco las cosas. No existía la idea de Estado y sin embargo los derechos de la persona ya estaban ampliamente constituidos. Es decir, el respeto a la persona dentro de una comunidad ya se establecía con el fin de lograr relaciones de concordia y de paz. Al final del día, el Estado, ¿en qué momento es el parteaguas para lograr que estos derechos sean ampliamente reconocidos? Ok, qué bueno, a partir de que un Estado reconoce que debe tener unas normas que rijan la convivencia humana. Han habido diferentes concepciones sobre los derechos que los seres humanos pueden tener. Inclusive hubo un tiempo, por ejemplo, en la época de la República Romana, en que no a todos los seres humanos se consideraban como tal personas. Solo los patricios y los demás eran esclavos. El pater familias era dueño de personas y de esclavos y por lo tanto eran considerados cosa. Así es, se definía que solo eran personas aquellos que tenían derechos y obligaciones. Los esclavos no tenían derechos, pues no eran considerados personas. Pero el desarrollo de un concepto, ser humano o persona, tiene un historial que puede ser etimológico o puede ser genético en la historia del desarrollo concepcional de esa palabra, La un palabra de dónde concepto. proviene, de persona, del personaje que se interpretaba en las comedias griegas
y de ahí se empezó a definir que este personaje iba adquiriendo ya en la individualización una persona que se iba a identificar precisamente como lo que tú has dicho, con algunos derechos, pero no siempre fue así. No, sin embargo, la aparición de la persona, hoy día, y claro, de acuerdo a la concepción que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además de acuerdo al artículo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahora con esa evolución, con esa conceptualización genética que ha habido a través del tiempo ahora, se considera como sinónimo de ser humano. Dice la Convención en su artículo segundo, para efectos de la Convención Protectora de Derechos Humanos, persona es todo ser humano. A final de cuentas, el fin de aplicación del derecho es el ser humano en virtud de este artículo segundo del Pacto de San José de Costa Rica, bueno, ser humano es igual a persona. Bueno, entonces necesitaríamos ahorita visualizar en qué momento se es ser humano para la protección de sus derechos de ser humano. A partir de la concepción, Ok, esa es la visión jus que yo naturalista. puedo tener o que tú puedes tener, que tenemos un concepto amplio de las diferentes paradigmas del conocimiento jurídico, pero habrán algunos que se sujetan a cierto paradigma y que no estén de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Que digan, no, desde la concepción no, por estos motivos. Sino que a partir del nacimiento. Lo que hace sumamente interesante la disputación, ¿no? La discusión, porque pues entonces podemos aplicar eh, el método que aplicaba Sócrates o el método que aplicaba Platón, la dialéctica, o Tomás de Aquino, el método confutacional. ¿Qué es ese método confutacional? Bueno, ver una probable refutación a lo que yo pueda pensar. Yo soy de la idea que todo tiene un inicio, todo tiene un principio y desde ese punto de vista, pues el ser humano no se escapa de esto, tiene un principio que es la concepción. Pero habrá quienes dicen no hasta que llega a la semana 27, otros que dicen no hasta que ha nacido, antes no es ser humano, es simplemente un cúmulo de células nadando en el vientre de la madre, en el útero. Déjame ponerte en contexto con todos quienes nos están viendo y escuchando. Eh, Gerardo Águila Carretero es interdisciplinario. Eres médico, Okay. eres abogado y eres especialista en la medicina. Tu especialidad es en... Ginecología y obstetricia, soy andrólogo y me especializo pues precisamente en los métodos de reproducción asistida y como tal, pues tengo que conocer el desarrollo embrionario dentro de la ciencia. Esa formación profesional que tú tienes tan especializada, ¿no te hace ver al derecho también con una carga ideológica diferenciada con respecto de los demás abogados? Sí, por supuesto, porque, bueno, ahora sí que dentro de las ramas de la filosofía, una de las ramas es la ética. Y el profesionista en medicina tiene una alta carga ética en su labor, ¿no? Tenemos ahí que aplicar la ética en acción, que es la moral, y eso nos lleva a siempre hacer el bien. Y en pro del bien, pues tratamos de resolver los actos que son un conflicto cognitivo, por ejemplo, un conflicto de conocimiento, como el planteamiento del problema en una investigación, como ese ser, lo que es,
lo que es una actualidad, lo que está pasando contra un modelo ideal. ¿Cómo Ahora, debería de ser? la moral eh, está ampliamente influenciada por la costumbre de la sociedad. Es a partir de moral, costumbre, y esto efectivamente hace dar cuenta de que en los diferentes espacios la moral es relativa. No puede, yo no creo que haya una moral absoluta, salvo tu mejor opinión, sino que la moral es relativa. Lo digo también porque en Jalisco y en la Ciudad de México, estos conceptos también pueden ser modificados en función de la moral, en los términos de que llamabas ahorita, bueno, desde el nacimiento, desde la concepción, o simple y sencillamente no tiene derechos porque ni siquiera tenía una formación. Claro. Sin embargo, debemos de considerar que como todas las cosas, todo ente sea material o sea conceptual, pues debe de tener una justificación. ¿A partir de qué momento? Ahorita era lo que cuando te interrumpí. ¿A partir de qué momento? De la Precisamente, concepción. Bueno, de la concepción no hay todavía un, una persona. qué interesante, ¿no? Ese comentario, porque eso nos da pie a aplicar el método confutacional, porque como estaba diciendo, la misma moral debe de tener una justificación. La moral se justifica en los valores, precisamente. Tiene alta carga de valores. Y para esto, este, y aplicar ese método confutacional me parece ad hoc en este momento utilizar un artículo de un gran investigador que yo respeto mucho porque he leído su obra, Jorge Carpizo, que es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que precisamente hace un ensayo sobre la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. ¿Y por qué escogí precisamente a este autor? Porque hay que poner confutacionalmente o confrontar precisamente con los mejores, ¿no? No quienes van a dar unas afirmaciones tan débiles que podamos rápidamente contrarrestar, ¿no? Hay que ver buenos autores. Respeto mucho a este autor y por eso escogí esta obra para ¿Y utilizarlo coincides con él? como modelo confutacional. Bueno, ahorita, después del breve análisis que vaya a hacer a los postulados que él argumenta y con quien él se apoya y justifica, ustedes van a darse cuenta si coincido o no con él. Si son relevantes, son suficientes y si son aceptables, Así es, así es. que no den lugar al Desde, debate. así es, desde el punto de vista, desde el precisamente multifacético que se le puede dar a la charla, ¿no? Desde un enfoque científico, biológico, metafísico, epistemológico, Sí, como iniciamos la plática, filosófico, las así diferentes es. perspectivas del concepto de persona en el ámbito del derecho. Así es. Y entonces me gustaría pues comenzar el tema del ensayo del doctor Jorge Carpizo. Dice la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. Y bueno, precisamente tiene algunos argumentos que vamos a ver, los argumentos de carácter bioético y científico, que es la parte gruesa de sus afirmaciones, ¿no? Obviamente, qué bueno que utiliza cierto enfoque, pero además cierta justificación, porque eso da pie a que podamos utilizar el método confutacional. Y luego vamos a ir viendo argumento por argumento en esta breve sesión, donde vamos a ir teniendo acuerdos, acuerdos Sócrates le llamó acuerdos probatorios. Hoy día todavía tenemos ese método socrático de los acuerdos probatorios. Se utilizan inclusive en la fase intermedia
del nuevo sistema de justicia penal, los juicios Claro, orales, los acuerdos claro, probatorios. que la teoría del caso se sustenta en los hechos, las evidencias y la parte dogmática. Y lo que no va a ser motivo después No, las de evidencias. contradicción. Ok, estamos de acuerdo de que esto es blanco, ok, vamos a tener alguna discusión diferente, pero no nos vamos a contradecir de que era blanco, No, ¿verdad? Eso ya lo tenemos aprobado. Bueno, habría que ver las evidencias y ahora que lo estás diciendo sobre las cuestiones del método, además de eso, las variables, porque puede ser que nosotros sustentemos una hipótesis, pero habría también que dar cuenta de las variables que pudieran existir y de esa manera saber si esa hipótesis se comprueba o no. precisamente porque si se omite una variable que pudiera ser, por ejemplo, falsa, entonces daría lugar a una violación a al principio al principio filosófico de contradicción, ¿no? De contradicción. David Hume Ujú. establece ese principio para que un argumento sea verdadero, todas las variables o las premisas deben serlo también. Si alguna de las premisas es falsa y te la brincas, no la sacas, no la expones, te la brincas y nada más sacas parte, el razonamiento final, tu conclusión va a ser falaz. Es el principio de Hume. Violación al principio de Hume. Tienes tres premisas, escondes una y dices dos, ¿y por qué no dijiste la primera? O Entonces sea, hay una porque verdad a medias ahí. entonces Y hay, constituiste un sofisma y una falacia. qué interesante hablar sobre eso, porque no todos tienen errores en el argumento, este, con toda intención. ¿No? Cuando un argumento es falaz con toda intención, porque se trata de maquillar y de probar lo que de antemano ya sé que no es cierto, pero yo quiero ser el gran retórico y convencer de que es verdad una falsedad. Bueno, ese tipo de Pero la falsedad, falsedad ni siquiera puede constituir una mentira. Es falaz, esa, pero no es una mentira. esa es una falacia Es una falacia. Una verdad a medias. intencional, se llama sofisma, la falacia Claro, claro. intencional. Pero cuando alguien se la cree y no quiere engañar, sino que de veras se la cree, pero hay un error involuntario que no lo ha Claro. localizado porque probablemente le falta un poquito de algún campo disciplinar, se Ujú. convierte en una falacia involuntaria, se llama en la clasificación de falacias paralogismo. No es intencional, pero a final de cuentas es falacia. Bien, ya entrando al tema, podremos Antes iniciar. de que entres al tema, déjenme decirles que los estamos invitando a participar en nuestro programa de doctorado, maestría y licenciatura, donde las inscripciones están abiertas. Ya los teléfonos también aquí aparecerán. Y la fecha de inicio de nuestro programa de doctorado inicia el 15 de marzo de este año. Pero no omito también decirles que estamos promoviendo el seminario de actualización en materia laboral. Este está ya por iniciar próximamente la semana a partir del 5 de marzo, la próxima semana, en donde realizaremos una actualización con enfoque en los aspectos relevantes de la dictaminación. Es muy importante hoy en día actualizarnos y más en estos temas, en el seminario de Derecho Laboral, que también aparecerá muy pronto en su pantalla, pero no lo olviden, 15 de marzo inicia el programa de doctorado, ¿sí? Aquí en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Bien, continuamos. Ok, Entonces entramos al tema. entrando al tema, vamos a partir de algunos presupuestos. Un presupuesto es aquello que necesariamente es un requisito para que algo sea verdadero, ¿verdad? Es un presupuesto, sea verdadero, además tenga validez.
Primero, el ser. El ser. La primera manifestación del ser, pues es la existencia. Un acto puede existir o algo puede existir conceptual o materialmente. Bueno, ese ser que se expresa en una realidad terrenal como la de nosotros seres humanos, que somos substancia, somos materiales, ese ser se va a expresar en un trascendental. Los trascendentales del ser son expresiones del mismo ser. Son. Entonces, la existencia es un trascendental del ser. Si decimos algo, es porque es. Si decimos ente, es porque es. El ente puede ser conceptual, el ente puede ser material. Bueno, los seres humanos somos y nos expresamos materialmente como entes. Ya es nuestra manifestación. Nuestra primera manifestación será la existencia. Es un principio que no puede escapar porque todo tiene un principio. Todas las cosas tienen un principio, si no, no serían. Para ser deben tener un principio, una causa, un presupuesto. Hasta tenemos los presupuestos procesados, ¿verdad? En materia jurídica. Entonces son requisitos. Ok, entonces el ente es una manifestación del ser y su principio desde la existencia, pues es el inicio. El inicio. ¿En qué momento algo es? Pues en un inicio, porque el mismo Carlos Marx, pues que era filósofo, sostenía que incluso un hecho social no se da mágicamente, sino que debía tener un principio, que eran los antecedentes. Así pues, la Revolución Francesa, pues no se fue espontánea, se comenzaron a pelear así sin causa. Hubo una causa, ¿verdad? La explotación del hombre por el hombre, quien dominaba el poder económico contra seres desprotegidos económicamente, inconformes, pues hubo una causa, sus antecedentes, ¿no? Entonces nada se escapa de su principio. Así, Axiológico, igualdad, muchas, libertad, fraternidad. así es. Así el mismo Hermes Trismegisto, en su libro El Kybalión, sostenía que las cosas las debemos ver holísticamente, o sea, un todo. Aquí tenemos una cosa, tiene un inicio y un fin. O podrá ser nada, aquí empezando con nada poco a poco y aquí el todo. Aquí sin color, aquí con color. Aquí sin sonido, aquí con mucho sonido. O sea, son Pero todo eso, ¿a los quién va dirigido? polos. Precisamente este sistema de intelectual o del pensamiento va dirigido a los filósofos para que comprendan que un todo tiene polos, un inicio y un fin. Ejemplo, el ser humano tiene un inicio holísticamente hablando y un fin. Concepción ¿Y qué hasta pasa? la muerte de Pero, ese pero, ser. pero ¿qué pasa cuando este todo se fracciona? Entonces no es Eh, un todo. También existen las fracciones y esas fracciones van a dar ahora diferentes perspectivas de ese todo. este es el principio de vibración de Hermes Trismegisto, lo cual no contradice la teoría del acto y la potencia aristotélico tomista. Dice la teoría del acto y la potencia, todo tiene causa y un efecto. Gerardo, ¿cuál sería el efecto práctico de todo esto en el entendido de en qué le beneficia todo este análisis al ser humano? Al ser humano le beneficia analizarlo desde esta perspectiva porque no podemos decir que el ser humano empieza en intermedio, brincándose
brincándose sus principios, brincándose etapas mágicamente. El ser humano inicia siendo ser humano en la mitad, por ejemplo, de 40 semanas que está en el vientre uterino, que inicia a las 20 o que inicia a las 26 o 27, porque entonces se contradicen las leyes de la lógica. Este, algo es causa de algo más y comparte sus propiedades. El efecto comparte las propiedades de su causa. Pero déjame decirte lo controvertido de este asunto. En un mundo caótico como el nuestro, donde la guerra es cada vez algo que está lacerando a la humanidad, en donde la soberbia y la prepotencia de naciones que invaden a otras naciones más débiles, que ya todos ustedes saben cómo está el orbe, cuando vemos también un país en donde hay una guerra de baja intensidad, y cuando el derecho debe de sostenerse en función del apego al orden, en favor de lo que acabas de comentar, lo holístico, de poner a la persona en el centro de toda la actividad del derecho para el apego del aparato axiológico, o sea, de los valores. ¿Qué valor es fundamental? Y yo te lo preguntaría, ¿cuál de los valores es más importante para la persona? Y tú seguramente me vas a responder todos, pero ¿cuál pondrías en la primera condición? ¿El orden por la justicia o el orden por la paz? Bueno, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque siendo político, pues diríamos que el orden por la paz, pero siendo racional, diríamos que el orden por la justicia. No podríamos sacrificar la justicia en pro de la paz. Bueno, eso ya ha Claro. pasado en la historia, Pero ¿no? en las naciones y en lo que estamos viviendo en esta realidad, ¿hay justicia? Bueno, Gustavo Zagrebelsky en sus diferentes libros ¿El derecho siempre persigue a la establece justicia? que el derecho de hecho tutela la justicia, pero también tutela la injusticia de hecho. Pero él establece que hay ciertos principios porque precisamente el mundo del derecho es heterogéneo. O sea, hay, como ya lo había señalado adecuadamente, hay multiculturalidad. Y entonces ese mundo cultural se van añadiendo los intereses de cada quien. Entonces esto hace que el derecho sea muy heterogéneo. Pero, pues en en esa heterogeneidad se buscan ciertos principios que puedan dar sentido al derecho. De hecho, de acuerdo a Gustavo Zagrebelsky, los principios pues son normas muy abstractas, eh, que son muy impersonales más que la ley porque no tienen un efecto, no tienen los principios un acto y una consecuencia, lo que sí tienen las normas jurídicas. Los principios son derechos fundamentales, son fuente y además nos dan criterios orientadores. ¿Qué pasa cuando esos derechos son discriminatorios? Cuando esos derechos son discriminatorios, entonces, pues estamos violando aquellos principios que tratamos de tutelar, la igualdad. Al norte de nuestro país, en el sur, al norte del país y al sur de nuestro país, hemos visto ya cuestiones eh, que se basan en una cuestión de orden, pero que tiene efectos discriminatorios contra los inmigrantes. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, por Y a eso le llamamos supuesto. justicia. Pues a eso se le llama, justicia, eh, malamente llamada justicia, ¿no? Porque debe ser para Porque, todos. porque
La justicia no puede ser a veces justicia y a veces injusticia, porque viola la primera ley del pensamiento de Tomás de Aquino. Algo solo es, las tres leyes, algo solo es. Algo que es no puede al mismo tiempo no ser. La justicia no puede ser al mismo tiempo injusticia, ¿no? El derecho debe tener un principio, el principio fundamental del derecho y que le da vida. Bueno, estoy hablando desde un punto de vista, yo creo que naturalista, es precisamente la justicia, parámetro que están de acuerdo en el neoconstitucionalismo, donde están Gustavo Zagrebelsky, Luis Prieto Sanchís, Manuel Atienza, Paolo Comanducci y un montón, Ronald Dworkin, un montón de otros autores que defienden precisamente los principios como criterios orientadores que dan, que dan, eh, que dan entendimiento y que dan fundamento al derecho que se reputa como tal, al derecho que se reputa como tal. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios orientadores? Los criterios orientadores son precisamente los principios como normas fundamentales, orientadoras y que dan vida al derecho mismo. Dice Tomás de Aquino, aquella norma que no siga los principios de justicia, de equidad, igualdad, proporcionalidad y verdad, no se pueden reputar de derecho. Dice, en todo caso, son normas corruptas. Y es muy interesante los postulados aquí sostenidos desde ese punto de vista, porque también sostiene una autoridad esa autoridad y lo establece John Rawls en una teoría sobre la justicia y lo establece Gustavo Zagrebelsky en los derechos a la fuerza. Una autoridad, esa autoridad siempre y cuando actúe con justicia. Si no actúa justamente, luego entonces no tiene legitimidad como autoridad. Qué interesante, ¿no? Sí, pero si fueras positivista, dice, esa autoridad no emana del pueblo, la autoridad emana del Estado y esa autoridad que emana del Estado es para establecer el orden, aunque sea en forma coercitiva, pues que lo que debe de imperar es los principios de legalidad, aunque esa legalidad no se ajusta. Así es. Lo sostiene también Gustavo Zagrebelsky como una realidad en el derecho, pero precisamente es ese positivismo que establece, bueno, tenemos una conducta y tenemos una coacción, es suficiente, con eso agota el positivismo del derecho. Norma, o sea, conducta y coacción. Sin embargo, pues hay muchos paradigmas que, que son, que son más inclusivos, ¿no? Que son más inclusivos. Por ejemplo, está la teoría tridimensional Reales. del derecho de Reale, ¿verdad? De Reale, que dice, vamos a considerar dentro del derecho que hay norma, hay hecho social y hay valor. Para considerar el derecho se deben de integrar los tres. El positivismo nada más ve la norma. El justnaturalismo ve más bien los valores. Y el sociologismo ve los hechos sociales. Entonces, cada uno tiene su propia manera de pensar, pero los tres deberían de ir integrados. Es la Pero en la posición de persona, Reale. pero en la persona, doctor Gerardo, en esas tres posiciones como las que establece Reale de la tridimensionalidad, yo pensaría en Ronald de Working cuando me dice que el derecho más bien es multidimensional, porque tú mismo lo has establecido también en esta plática. ¿Qué pasa en la cuestión de la persona? La persona también va a responder a cuestiones históricas, antropológicas y psicológicas. ¿Dónde queda? Por eso es que debemos de entrar al análisis epistemológico y filosófico, porque filosofía, dice Martin Heidegger, es el administrador Ujú. administrador de la razón.
Bueno, vamos a encontrar cuestiones de razón, porque nosotros seres humanos, como somos seres pensantes, Homo sapiens, somos capaces de entrar a un argumento de razón y justificarlo. Si no lo justificamos adecuadamente, pues se nos va a señalar de inverosímiles y probablemente de falaces. Y bueno, qué bueno que ya este es solamente un proemio, ¿eh? Esto es solamente un proemio en lo que estamos viendo. Vamos a ver algunos argumentos rápidamente y Es decir, que ¿estamos de acuerdo o no? me da risa porque es que apenas estamos empezando Sí, y el y programa está por terminar, vamos a agotar, pero realmente, pero miren, apenas estamos iniciando, pero lo que quiere decir entonces que cuando llegamos a esta parte fundamental de reconocer, conceptualizar ya a la persona, seguimos en el siguiente paso. Bueno, ¿y cuál es la utilidad del derecho? Que es una cuestión que luego me gustaría también preguntarte, porque entonces el derecho es ciencia bueno, el derecho o es una técnica. algunos lo han considerado como una técnica. Pero otros, desde el punto de vista que se usa un método, pues lo consideran ciencia, ¿no? Desde el punto de vista de que tenga una justificación causal, porque Aristóteles decía, cualquier cosa que expliques por sus causas es ciencia. Y si lo explicamos por las causas, le damos causalidad, nos metemos al conocimiento científico y luego entonces es ciencia. Porque recordemos que Mario Que es Bunge, una ciencia social, ciencia no social, es ni, no, no, no. no es formal, No. Mario Bunge establece no una es natural. clasificación. Dice Sí, la ciencia, así es. su método y su filosofía. Su método y su Dice, filosofía. hay ciencias formales, que son las ciencias exactas, y hay ciencias fácticas, no son formales, son fácticas de los hechos, Van a los las hechos. ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, el derecho, no por no ser exacto, deja de ser ciencia. Por eso está esta clasificación. Si lo estudiamos desde sus causas, si lo explicamos por sus causas, si tratamos de encontrar sus principios y sus causas, luego entonces estamos abordándolo desde el punto de vista científico. Bueno, está el libro de Luis Prieto Sánchez sobre normas y principios. Excelente libro, donde señala pues cómo funcionan los principios. Y eso de los principios pues es una temática que han entrado al estudio los neoconstitucionalistas como Robert Alexi, Lo que excelente. acabas de decir. Entonces, ¿cómo funciona el derecho? Bueno, ¿Funciona? el derecho, el derecho funciona siempre y cuando lo sepamos utilizar, porque si no lo sabemos utilizar, no va a funcionar. Vamos a entender un poquito mejor cuando entremos a este análisis. Fíjense, primer argumento, argumentos de carácter bioético y científico para señalar Jorge Carpizu en su ensayo que el ser humano en las primeras 12 semanas, yo digo ser humano, pero él dice que no es ser humano, ¿verdad? Pero tiene una justificación. Qué bueno que se justifique. Vamos a ver hasta cuándo alcanza la razonabilidad del argumento. Primer argumento, debe tenerse presente que vida y vida humana son conceptos y realidades diversos. Perfecto, ¿verdad? Yo no veo por qué objetar esto. Poseen vida los animales, las plantas, las bacterias, los óvulos y los espermatozoides. Y desde luego los seres humanos. Pero vida humana la tienen solo estos últimos, los seres humanos. Excelente, ¿verdad? Excelente argumento. Número 2. La ciencia, especialmente la neurobiología, ha realizado avances prodigiosos en los últimos años. Para los siguientes 4 argumentos me baso en el trabajo del eminente científico mexicano, Ricardo Tapia. Excelente, qué bueno que se apoyen, ¿no? Vamos a ver los argumentos de autoridad. Ricardo Tapia está usando argumentos de autoridad. ¿Quién es autoridad? Pues aquel que ha escrito y es autor, ¿no? De ahí viene autoritas, es autoridad. Y fíjense cómo comienza. La diferencia entre el genoma humano
El genoma humano es todo ese cúmulo genético que conserva toda la información de algo, ¿no? Algo. Hay un genoma de animales, hay un genoma humano, Ok. La diferencia entre el genoma humano y el genoma del chimpancé es solo de aproximadamente un 1% la diferencia. Otros científicos precisan que tal diferencia puede alcanzar el 2%, pero en todo caso, no más del 4%. Ok, ese 1% de diferencia genética es lo que nos diferencia del chimpancé o de la mosca. O de la mosca. También hay otro autor que en un programa de Radio Congreso del Estado en una ocasión invitamos a un doctor en genética y nos señaló lo mismo. El genoma de la mosca y el del ser humano diferencian tan solo en un 1%. Ah, caray, interesante que ese 1% hace la gran diferencia. Muy bien, pero aquí viene el punto y quiero que lo tengamos como un acuerdo probatorio, ¿verdad? Vean, del mismo, de la misma información de Ricardo Tapia que está argumentando Jorge Carpizu. La información genética que se encuentra en ese 1% es lo que diferencia al cerebro humano de otros primates. Quiere decir que la esencia del ser humano se encuentra en la información genética de ese 1%. ¿Desde qué momento tenemos información genética? Desde el momento mismo de la concepción, un óvulo y un espermatozoide comparten información genética. El óvulo da 23 cromosomas y uno sexual. El espermatozoide da 23 cromosomas y uno sexual. Luego, entonces, la información genética en un cariotipo la encontramos en 46XX, X que dio la mujer, el óvulo, y X que dio el espermatozoide, 46XX mujer. Y si el óvulo siempre va a dar X, pero si el espermatozoide da un Y, 46XY, hombre. Entonces, la información genética que está desde la concepción, en la concepción se comparte información genética y lo primero, preembrión. Agarramos una blastómera de embrión y le hacemos un cariotipo y va a salir 46XY. Y yo me tomo un examen de cariotipo aquí de los carrillos de mi boca y me hacen el cariotipo y va a salir 46XY. ¿Hay alguna diferencia de el preembrión? Estamos hablando de un preembrión, ¿verdad? O del embrión. ¿Hay alguna diferencia de ese embrión con este ser humano que le hacen una información genética tipo cariotipo? Ninguna. Ahí da 46XY, ser humano masculino, y aquí da 46XY, ser humano masculino. No hay ninguna diferencia, porque tenemos la misma información genética. Ya hay información genética desde la concepción. Pero cualquiera diría que esa es una visión binaria y que en la realidad ya esa visión binaria de hombre o mujer tampoco correspondería con cuestiones de derecho, sino también habría que ser más inclusivos. Ah, bueno, pero la naturaleza no entiende cuestiones de inclusividad, No, pero sí el no derecho, entiende de las pero preferencias. sí el derecho, Sí, pero el derecho lo vamos a tener como una aplicación posterior. Primero vamos a hacer porque eso es lo controvertido. O sea, si Sí, es una sí, cuestión de una perspectiva binaria, bueno, luego, es que eso lo discutió, ¿dónde están los otros matices? es que eso lo discutió Platón en su diálogo El Crátilo. Dijo, hay conceptos, hay palabras, decía Crátilo, las palabras denotan una naturaleza. Y luego dice Hermógenes,
No, es que las palabras va a significar lo que el ser humano quiere que signifique. Y aquí vamos a cambiar el matiz. Y a lo que dice Y luego llega Wittgenstein en el Tractatus, que las palabras son fuertes cargas emocionales Sí, por y supuesto. que el derecho nace de las emociones. Pues es que el ser humano y es, no de la razón. el ser humano es emocional, dice Cordelia, Fine, ¿no? Sí, Dice, es que cuando dice así, dije, de la razón no, de la emoción. en el libro A Mind of Its Own, dice, el cerebro no es como una computadora, ¿no? Que hace mecánicamente las cosas. Es emocional y precisamente por Toda ser esta discusión que hemos tenido está interesante. en lo controvertido del derecho, ¿cuál sería la utilidad? Vamos a escuchar la conclusión del doctor Águila Carretero, que además esta es la primera parte de una segunda. Claro. Entonces, vamos a escuchar las conclusiones de la primera parte y los esperamos a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana con la segunda parte. Los voy a dejar con una gran curiosidad cuando de este argumento que dice, esa información genética que se encuentra en ese 1% es lo que hace diferencia del cerebro humano, del ser humano, ¿no? Dice, en consecuencia, fíjense, la conclusión aquí en esta primera parte, en consecuencia, lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, la cual en el embrión de 12 semanas no está formada, razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, ni un ser humano. Pero ¿no acaso ya habíamos dicho que lo que hace la diferencia es la información genética del 1%? No fue un argumento que lo que hace la diferencia es la corteza cerebral. No, es la información genética, porque la información genética está en acto desde la concepción. Y es consubstancial a esta idea y concepto de persona. Así es, y además, todas las cosas, según la filosofía aristotélica tomista, todas las cosas existen en acto y en potencia. Desde algo existe en acto, ya es. Y desarrolla un montón de potencias. La potencia por sí, pues no se da, ¿no? Porque tiene que proceder de la existencia de un acto. Desde el momento de la concepción, ya es. Y entonces desarrolla todas sus potencias de acuerdo al movimiento que se va dando en el tiempo. El tiempo nada más es una manera en que el ser humano se las ingenió para medir el movimiento. Acto y potencia es movimiento, pero la potencia es una actualización verdadera futura, no es pura quimera, no es ilusión. Desde el momento de la concepción ya es un ser y es humano porque es de dos humanos y no lo podemos comparar con una célula sola como el propio espermatozoide o el propio óvulo o una célula de hígado porque esas no son producto de la concepción y este sí es producto de la concepción. Son categorías diferentes que podemos equiparar y decir, bueno, como el espermatozoide no es ser humano, luego entonces el embrión tampoco es ser humano. No, están en categorías diferentes. Y entonces, como lo tenemos en potencia desde acto, ya está programada en un solo acto todas sus potencias, entre ellas la racionalidad en un momento determinado, pero verdaderamente no como pura ilusión. Luego entonces, desde ese momento, tiene esa naturaleza, racionalidad, porque la naturaleza es potencia, la naturaleza es posibilidad futura de actualización en movimiento. Eso ya lo tiene. Y entonces, ahí los vamos a dejar con esta incógnita porque se va a poner muy interesante todos los otros argumentos que tenemos de Jorge Carpizo y de su servidor desde la filosofía. Que ya lo veremos. Platicaremos también de los derechos del nonato y eso va a ser muy interesante porque esos derechos también se desprenden en las cuestiones variables. ¿Qué pasa con los derechos sucesorios? Lo veremos en la próxima plática de lo controvertido del derecho. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.